Vamos a hacer una oración para comenzar la lectura. Ya, bendito Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo, Señor, por una semana más poder reunirnos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, danos claridad en nuestra mente para poder entender lo que vamos a leer, Señor. Bendice a cada una de nuestras hermanas, Señor bendito, a las que aún no pueden conectarse, ayúdales tú. También ayúdanos, Señor, que no tengamos dificultad con la conexión, Señor. Te agradecemos este tiempo, Señor bendito. Gracias por todo, Señor. Que podamos edificarnos, que podamos crecer, Señor, que podamos seguir aprendiendo, Señor. Y como hemos aprendido, Señor, deleitarnos en este aprendizaje, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, yo hoy día voy a reemplazar a Dania. Ella me mandó unas notitas que las voy a leer. Ya. Dice, la hermana Dania, bueno, se disculpa por no poder guiar la lectura, pero quería presentarse ella brevemente a través de mí. Dice que ella es esposa y madre de 2 pequeños, Iván de 4 y Benjamín de 2. Son de México y desde que estaba embarazada de Iván decidieron que harían educación en casa. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a comenzar también recordando el resumen de la clase pasada, donde, bueno, ahí se finalizaba lo de historia, con respecto al tema de historia. Ya, dice, bueno, que los niños son capaces de captar ideas inteligentes en un lenguaje inteligente, no darles lecturas con lenguaje adaptado. También debemos evitar a los niños opiniones ya establecidas sobre el curso de la historia, que es mejor darles cuentos, crónicas que diviertan y que se complazcan en ellas. Proporcionarles muchas imágenes y detalles gráficos para que conozcan todo lo que puedan acerca del periodo breve y poner a trabajar su imaginación y poco a poco las opiniones que se van formando en ellos. También Melissa resaltaba la importancia del recurso de dar a conocer datos de la vida privada de un personaje para cautivar el interés del niño, y eso ayudaría a fijar la información importante a largo plazo. También es muy importante que se permita a los niños narrar a su manera y no que se les presione ni se les ayude con palabras y expresiones del texto. Es importante la secuencia y el orden de los eventos de las fechas exactas. Por eso es muy útil una línea de tiempo, como el ejemplo de dividir un papel en siglos para que vean los eventos en su orden temporal. También se resaltaba que se puede empezar con líneas sencillas y familiares, y más familiares, como su propia línea de tiempo, de la familia, de algún evento específico o de la misma vida del niño, desde su nacimiento. Los niños tienen otra forma de expresar las concepciones que les nacen cuando están debidamente alimentados. La imaginación se activará y se reflejará a través del juego y los dibujos, y eso nos permite dar un vistazo a su mente, ya que podemos ver qué le atrae, a qué está presentando atención y cómo su mente está procesando la información. Bueno, aquí Dani ha anotado una anécdota que ella había tenido con uno de sus niños. Dice que un día estaba dibujando con su niño y le sugirió dibujar que estaba lloviendo. Dice, y yo esperaba que dibujara pequeñas líneas separadas como gotas de agua
pero él dibujó líneas rectas. Ahí me di cuenta lo importante de no intervenir en lo que hace y así poder entender cómo él ve el mundo y cómo avanza su proceso de aprendizaje. Darle como esa libertad para que ellos lo hagan a su manera, ¿sí? También lo he visto en mi hija pequeña, ¿sí? Bueno, y para finalizar el resumen, recordar que no debemos menospreciar las capacidades de los niños. Ellos tienen el mismo placer intelectual que las personas de mente cultivada al desarrollar nuevas observaciones y sugerencias que se reflejan en sus dibujos, juegos y dramatizaciones. Ahí está el resumen entonces de la clase pasada que preparó Dania. No sé si alguna otra hermana quisiera comentar algo sobre la clase pasada. Jaime. Buenos días, bendiciones a todas, ¿cómo están? Yo no pude estar porque me confundí, pensaba que era jueves, pero sí me puse al tanto con lo de la lectura y ahora escuchándolo también las anécdotas que estaba haciendo. Yo tengo uno de 15 que ya tenemos 5 años, vamos a tener haciendo escuela en casa. Y una anécdota de él es muy reciente y otra también que yo le había compartido es que es importante, muy importante, lo he aprendido y ahora el Señor me lo confirma con esto que ustedes estaban hablando ahí, de no intervenir. Por ejemplo, a él le dijeron, nosotros queremos que usted nos ayude, van a venir unas personas a la iglesia y tienen que dar un discurso de agradecimiento, pero se lo vamos a escribir, tiene que decirlo tal cual. Él dijo, no, dígame qué es lo que ustedes necesitan que yo haga. Entonces el pastor estaba asustado. ¿Con qué va a salir ese niño? Y no, y él hizo su discurso, él estaba pequeñito, pero hizo su discurso y lo dijo. Y yo dije, oh, pero entonces, ¿cómo yo voy a enseñar a este niño? Yo no estaba en esta metodología ni nada. Pero el caso es que ahora él tenía que hacer un proyecto de ciencia. Y yo no tuve que hacer nada. Él hizo su grabación, él hizo su cartel, él hizo toda su cosa y yo decía, él no le gusta que intervengan y ahora con todo esto de la historia, como que me reafirmó a mí como mamá, ¿viste? Tú tienes que dejarlo. Y he tenido que, durante todo este tiempo, sin conocer todavía, pero como que Dios ahora me dice, Cintia, es así que tienes que hacerlo, ¿no? Tú no tienes que intervenir, déjalo. Claro, hay que guiarlo, pero llega un momento, a él no le gusta que le digan, mami, tú me revisas y ahora mira, observa, ahora déjame ser. Y verdaderamente que me sorprende a veces haciendo, yo no sé si a Abby le he enviado alguna cosa donde él está haciendo algunas cosas y me sorprende porque a veces lo hace, por ejemplo, semanalmente él me hace todo lo que aprendió, como usted decía, con sus palabras, me encanta esa parte. Todo lo que aprendió en inglés, él me dice todo lo que aprendió durante toda la semana. Y después él mismo se corrige y saca las palabras que nos dijo bien. El caso es que yo digo, pues es como yo le digo a mi esposo, yo no estoy dando ninguna clase. A mí me están dando clases, yo estoy aprendiendo. Pero sí es importantísimo que nosotros, yo eso me cautivó, esa parte que la hermana terminó de decir, me cautivó bastante. Y que el Señor me ayude a yo poder continuar dejando que Él se desarrolle. A veces nosotros como que frustramos el aprendizaje de ellos, queriendo intervenir nosotros. Gracias. Gracias, Jaime. Sí, es verdad eso. Creo que, bueno, en lo personal a mí era la falta de conocimiento de esto, de que los niños son capaces. Claro, como uno, bueno, antes de comenzar a conocer esta filosofía, tendíamos siempre con mi esposa a como darle todo listito a los niños. Ellos solo debían seguir órdenes. Y claro, después uno se da cuenta en qué forma le va afectando eso después. Porque les cuesta muchas veces solucionar, o qué hago, o qué digo.
Y claro, bueno, ahora estamos aprendiendo. Lo bueno es que todavía tengo dos más chicos, así que ahí también podemos aplicarlo. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Nadie más? Ya, entonces vamos a comenzar con la lectura de hoy día. ¿Se ve bien? No sé si me pueden hablar porque no las veo. Ahí ya veo el dedito ya. Entonces, hoy día vamos a pasar a gramática. Ya. Comenzamos. Gramática. Número 19, gramática. Dice: el estudio de la gramática es difícil. Diré muy poco en este apartado sobre la gramática propiamente tal del latín y de nuestro idioma materno. En primer lugar, al ser la gramática un estudio de las palabras y no de las cosas, no es para nada atrayente para el niño, y no debería haber premura en que inicie su estudio. La gramática inglesa en particular, en tanto depende de la posición y la conexión lógica de las palabras, es difícil de entender para él. A este respecto, la gramática latina es más fácil, ya que el cambio de forma de una palabra para denotar el caso... perdón, me perdí. Ya que el cambio de forma de una palabra para denotar el caso es lo que un niño puede percibir con su ojo físico, y por lo tanto le queda más claro que las ideas abstractas de caso nominativo y objetivo que existen en inglés. Por lo tanto, si solo aprendiera en esta etapa temprana, hasta los 9 años, las declinaciones y 1 o 2 verbos, está bien, aunque solo sea para ayudarle a reconocer cómo se comporta la gramática inglesa cuando se refiere a un cambio en caso o modo sin mostrar ningún cambio en la forma de la palabra. La gramática española tiene características propias que pueden estudiarse en la obra de acceso público, Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española de la Real Academia Española, o este curso en línea. Bueno, hay un paréntesis cortito. Yo revisé el manual de la gramática. Bueno, aquí uno pone, eso se pone sobre donde dice manual y sale una manito. Y ahí nos manda al sitio en la página web donde aparece. Y es un libro muy antiguo. Es muy largo. Y donde dice, o este curso en línea, ese es como más, como para verlo en menor tiempo. Creo que también sería un buen recurso donde dice curso en línea. Bueno, continúo. Gramática latina. En cuanto a la enseñanza de la gramática latina, creo que lo mejor que puedo hacer es mencionar un libro para principiantes que realmente aporta. A los niños de 8 y 9 años les gusta bastante A First Latin Course de Scott y Jones. Y es de gran importancia empezar a estudiar algo con placer. La pregunta queda abierta, sin embargo, si es deseable comenzar el latín a una edad tan temprana. La gramática inglesa es un estudio lógico. Debido a que la gramática inglesa es un estudio lógico y se preocupa de las oraciones y las posiciones que las palabras ocupan en ellas, en lugar de solo las palabras y lo que son en sí mismas, es mejor que el niño comience con la oración y no con las partes de la oración, es decir, que aprenda un poco de lo que se llama análisis de oraciones antes de aprender a analizar sintácticamente cada palabra y cláusula. Que aprender a dividir oraciones
simples en cuanto a la cosa de la que se habla y lo que se habla al respecto de ella. El gato se sienta en la chimenea. Antes de perderse en la niebla de la persona, el modo y la parte del discurso. Así que tomé el siguiente libro, que era de gramática. Decía cosas extraordinarias sobre los sustantivos y los verbos y las partículas y los pronombres y los participios pasados y los casos objetivos y los modos subjuntivos. ¿Qué son todas estas cosas?, preguntó al rey. No lo sé, su majestad. Y la reina no sabía, pero dijo que sería muy adecuado para que lo leyeran los niños. Los mantendrá tranquilos. Tomado de Palastales, de H. Fielding. Es tan importante que los niños no estén desconcentrados como lo estuvieron este rey y esta reina, que añado un par de lecciones introductorias de gramática, como un solo ejemplo, a menudo más útil que muchos preceptos. Lección 1. Las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido es lo que se denomina una oración. La silla de avena de cebada realmente buena y cereza. No es una oración, porque no tiene sentido. Tom ha dicho su lección. Es una oración. Es una oración porque nos dice algo sobre Tom. Toda oración habla de alguien o de algo y nos dice algo sobre lo cual habla. Entonces, una oración tiene dos partes. 1. La cosa sobre la que hablamos. 2. Lo que decimos sobre tal cosa. En nuestra oración hablamos de Tom. Decimos de él que ha aprendido la lección. La cosa de la que hablamos a menudo se llama el sujeto, que simplemente significa aquello de lo que hablamos. La gente a veces dice, el tema de conversación era tal y tal, que es otra forma de decir lo que estábamos hablando era tal y tal. Para aprender, las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido forman una oración. Una oración tiene dos partes, aquello de lo que hablamos y lo que decimos al respecto. Aquello de lo que hablamos es el sujeto. Ahí terminamos con gramática. Bueno, con respecto a la gramática, comentaba que no había premura o apuro en el inicio de estudiar la gramática, porque para el niño no era tan interesante porque se trataba de palabras y no de cosas. La gramática latina decía que era de gran importancia empezar a estudiar algo con placer. Ahí hacía mención, hacía mención a un libro. Bueno, ese libro no lo pude, creo que parecía solo en inglés. First Latin Course. Sí. Yo creo que ese era, ¿no? Ese, sí, de Scott y Jones. Bueno, al parecer es como atrayente para los niños ese libro. Y era una sugerencia para comenzar a leer, claro, como decía aquí, algo con placer, que se deleitaran en escuchar. La gramática inglesa es un estudio lógico. Decía que al depender de la posición y la conexión lógica de las palabras, es difícil de entender para los niños. Bueno, aquí Daina me puso una notita, dice, perdón, Dania, me confundo. Para entender mejor por qué es difícil para él, comparto un pequeño extracto del libro de matemática activa. Hay 3 tipos de pensamiento que se desarrollan en el niño. Pensamiento intuitivo, pensamiento concreto, pensamiento abstracto. El pensamiento concreto es la primera forma de llegar a conclusiones lógicas. Se basa en la manipulación de objetos concretos. Se desarrolla mientras arma bloques de madera, por poner un ejemplo.
Pero los niños en esta etapa todavía no pueden razonar de manera consistente mientras no pueden hacer experiencias prácticas con objetos concretos relacionados con el problema o han hecho tales experiencias en el pasado. La mayoría de los niños entran a esta etapa de las operaciones concretas aproximadamente entre los 7 y los 8 años de edad. Con la gramática, como la gramática tiene conexión lógica, al igual que las operaciones matemáticas, no es recomendable empezar a una edad temprana y es mejor esperar entre los 7 y 8 años. Eso, dice, el libro tiene algunos ejercicios sencillos para reconocer los cambios y de desarrollo de pensamiento y saber si es bueno empezar con ejercicios más específicos, y creo que también es útil para gramática. Dice, es mejor empezar de lo general a lo particular. El niño debe empezar con oraciones simples, identificando de quién se habla y lo que se dice de ella, y se resume en los siguientes puntos que debe aprender el niño. Las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido forman una oración. Una oración tiene dos partes, aquello de lo que hablamos y lo que decimos al respecto. Y aquello de lo que hablamos es el sujeto. Bueno, acá le decimos sujeto y complemento a esas dos partes de la oración. Bueno, ¿alguien más? No sé si quieren comentar algo al respecto. O continuamos. ¿La Avi? Sí, como se ve, gramática es cortito, súper cortito. Y más que nada es por lo que mencionaba Anita, que dice que la gramática idealmente no enseñarse antes de los 9, pero no enseñarse de una manera formal, porque sí en realidad la estamos enseñando desde que uno comienza a leerle a los niños. Entonces habla de la manera formal, idealmente después de los 9. Yo anoté algunas cosas y dice que el niño va descubriendo poco a poco la gramática por medio del lenguaje vivo. Entonces volvemos como a lo mismo al inicio de que la lectura es súper importante. Entonces dice, primero se usa el lenguaje y después se entiende la regla. Generalmente, claro, en los colegios desde pequeñitos les empiezan a enseñar todas las reglas de gramática, sin el niño a lo mejor entender o comprender lo que está leyendo. Quizás lee, pero no entiende bien, entonces se le enseñan las reglas. En este caso, Charlotte Mason nos está proponiendo que sea al revés, o sea, que nosotros podamos leerles inicialmente para que ellos vayan como relacionando lo que escuchan y vayan aprendiendo gramática de esa manera. Luego de eso, cuando ellos ya empiezan a tener acercamiento con las palabras y demás, y empiezan ellos a leer, después de los 9 aproximadamente, enseñar todo lo que tiene que ver con la gramática formal. Eso es más o menos lo que ella está proponiendo. ¿Cómo se enseña gramática? Que se puede enseñar, obviamente, de una manera no formal desde pequeños, por medio de libros vivos y por medio de las narraciones. O sea, si no saben leer, nosotros le leemos. Si saben leer, que ellos lean y que luego narren. Entonces, repetimos lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué es narrar? Es contar con sus propias palabras lo que ellos van entendiendo. Entonces dice, el niño escucha una buena gramática desde pequeño. La escucha y luego sin darse cuenta la imita. Por eso es que es un método natural, porque la imita natural, al tener tanta relación con ella, la imita de manera natural. Yo siempre recuerdo cómo Nelly contaba en su experiencia, que ella comenzó con la metodología ya hace varios años, contaba de que ella acercó mucho a su hija a los libros vivos, y el hecho de estar leyendo constantemente, cuando ya la niña empezó a escribir,
sola hacía unas composiciones súper buenas, unas narraciones súper buenas, sabía dónde poner el punto, dónde poner la coma, y no le había enseñado a ella eso, sino que simplemente con el escuchar, con la práctica y el tener mucha relación con eso, su hija empezó ella sola a conocer, digamos, naturalmente las reglas. Seguramente las vio en los libros, también las tildes y demás, pero después ella sola empezó a intuir dónde iba esto. Y eso es un testimonio bastante sorprendente. Bueno, para nosotras, a lo mejor, bueno, las que ya tenemos hijos grandes o las que tienen hijos pequeños, también es como una esperanza, digamos, de que, bueno, si hago esto de manera naturalmente, también el niño lo va a ir intuyendo. La narración, el niño cuenta con sus palabras. En el desarrollo, o sea, ¿qué desarrolla que el niño cuente con sus palabras? Dice, desarrolla estructura en la oración. O sea, como que el niño escuchó, ¿cierto? O leyó, y después en su mente va estructurando toda la historia por orden. Dice que genera un orden lógico y también el uso natural del lenguaje. O sea, al estar en contacto constantemente con la lectura, el niño solo va conociendo palabras, va también sabiendo cómo expresarse. También anoté con respecto al manual que hablaba Anita, ese manual que es el AFIRS Latin Course, dice que es un manual para aprender latín desde cero, porque si bien es cierto, no se recomienda el uso formal de la gramática en niños tan pequeños, sí se recomienda el uso de aprender, o sea, el aprender latín, eso sí. De hecho, yo he visto otros currículum cristianos que tienen como materia, digamos, el aprender el latín, entre esos classical conversation. A ellos les enseñan latín desde chiquitito. Bueno, dice, este libro incluye gramática básica, ejercicios de traducción, lecturas simples en latín, pero el tema es que no está en español, está en inglés. Entonces, bueno, si alguna necesita o quiere algún acercamiento más a esta materia, por medio de la IA, de la inteligencia artificial, sí se puede ir pidiendo que te haga uno le pone el nombre del libro y sí se puede pedir que haga como un tipo resumen por capítulo 1, capítulo 2, y más o menos hay esa, o la otra forma es pedirle también que lo traduzca, esa es otra, pero por capítulo, porque completo es demasiado largo. También es una alternativa, eso les quería compartir. Muchas gracias, Adi. Sí, nos ayudan todas esos comentarios. A ver. Creo que alguien más quiere comentar algo, o que no me hay que levantar a alguien o no. Creo que Elisa. De Elisa después Jaime. Buenos días, queridas todas, ¿cómo están? Yo estaba esperando esta parte de la gramática. Como profesora de lenguaje que soy, me llamaba mucho la atención ver cómo propone Charlotte Mason la enseñanza. Y me pregunto todavía, no sé si soy muy dura, muy temprano, dormí muy mal, pero quiero preguntar, ¿cuál es la justificación de Charlotte Mason para que se enseñe latín a los niños? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando conocí también el Classical Conversation, que tengo muchas amigas que están ahí y me decían, sí, también vamos a estudiar latín, y yo quedaba así como, ¿por qué? Yo tuve que estudiar latín en la universidad y para mí fue como traumático. Y cuando se mencionaban ahí que es bueno que los niños aprendan el tema de las declinaciones de los verbos, para mí fue súper difícil porque es un mundo nuevo, es una manera en que el español no funciona, entonces era como difícil acercarse al uso de ese idioma
Sí recuerdo que para la ortografía, y tal vez va por ahí la justificación, ustedes ayúdenme, me sirvió mucho porque hay palabras que en latín se pronuncian como se escriben en el español. Por ejemplo, necesidad es una palabra que a mí siempre me costaba mucho escribir porque no sabía dónde iba la C, dónde iba la S. Y después cuando aprendí que necesidad en latín era nequese, porque la C se pronunciaba como una K, entendí dónde iba la C y ya no se me olvida más. Pero de ahí a bajar eso para la enseñanza de la gramática para niños, todavía me cuesta entender porque le pregunté mientras tanto al Google, a la IA de Google, como ¿por qué crees tú que es recomendable que los niños aprendan en latín cuando están aprendiendo gramática? Y me dice lo mismo, o sea, es como porque el pensamiento lógico es beneficioso para el desarrollo de su cerebro. Y me cabe aún más la duda cuando el español viene directamente del latín, pero el inglés no, el inglés tiene solo ciertas palabras que ellos toman del latín. Y Charlotte Mason habla inglés, entonces, ¿por qué? ¿Por qué a ella le gustaba tanto el latín? Para nosotros es más útil de lo que podría ser para ella. Entonces quedó así como, bueno, esa es una pregunta que tenía. Y la otra pregunta que tenía es, y aquí ojalá para las que llevan más tiempo con Charlotte Mason, porque ella propone una definición de oración. Propuso dos al principio, en el resumen solo aparece una, pero cuando recién comenzó propuso que una oración es un conjunto de palabras que si se ponen juntas tienen sentido o algo así. Y luego propuso otra que decía que siempre hablábamos de alguien y algo acerca de ese alguien, algo así era, perdona que ya lo olvidé, no tengo el texto abierto aquí. Quiero preguntar si ella se casa más adelante o de alguna otra manera con una u otra. Lo pregunto porque en la segunda definición eh, no siempre es así. Al menos en la gramática española esa definición no estaría correcta, considerando que existen lo que nosotros llamamos las oraciones impersonales, pero no en toda oración hay un sujeto. Y esa es una de las grandes diferencias que desde el estudio que nosotros hicimos en la universidad teníamos con algunas escuelas gramaticales de los colegios, porque no toda oración tiene a alguien de quien se está hablando. Por ejemplo, si yo digo hace frío, eso es una oración y no se está diciendo nada de nadie. No sé si me entienden a lo que voy. No hay un sujeto ahí porque existen oraciones sin sujeto. Entonces, no sé si alguna tendrá experiencia a lo largo de esto para saber si ella después introduce o da algún material que explica de algún modo ese tipo de situación. Entonces, primero, perdón lo largo, pero sistematizo. Primero es, me pueden ayudar un poco más a justificar el uso del latín. Y segundo, ¿qué opina o cómo se ve más adelante el tema de las oraciones impersonales, considerando que no podríamos definir una oración como algo con sujeto, puesto que no todas son así? Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, no sé si alguien quiere contestarle a Melissa, que tenga más conocimiento. Estaba Jaimel y luego María Inés. No sé si una de ustedes dos o alguien más. Perdón, chicas, yo creo que si es para contestar la pregunta de Meli, pueden abrir nomás el micrófono y después Sí. seguimos con Cintia si es de otro punto y con María Inés. ¿Les parece? Sí. Yo lo que entendí cuando en Classical estudiamos inglés, latín, es que se estudia porque se puede aprender la construcción del idioma. Es lo que yo entendí. No sé si será una respuesta correcta, pero es como que es útil en ese sentido. Que aprendiendo latín uno puede aprender cómo se construye un idioma, cómo se puede... como que da las bases para después estudiar cualquier idioma.
Eso es lo que yo entendí en su momento. Y respecto a las oraciones que serían las que no tienen un sujeto claro, creo que de todas maneras hay un sujeto. La verdad no, ahí en ese punto no sabría responder con claridad. ¿Alguien más quisiera comentar? Jaimel está primero. Jaimel. Ya, Jaime. Bueno, en cuanto a lo que primero se estaba hablando de las oraciones, con María Inés, en cuanto a lo que es del sujeto, yo todavía estoy un poco confusa también porque creo que siempre hay un sujeto, pero vamos a ver, porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Pero en lo que decía Abby, los niños, para que puedan entender, en el caso mío, que ahora yo soy, como dijo Abby cuando entré, soy nuevita, pero no, yo tenía un acercamiento con Charles Mason sin estar en la comunidad, viendo algunas cosas, pero no estaba nunca en un volumen así como aquí. Entonces, siempre me fui como por ese ladito. Y mis hijos, aunque la otra no hice escuela en casa con ella, la mayor, hay una parte que Abby dijo que es muy importante en cuanto a esto de la gramática, y es la narración, la lectura. Ellos desde que estaban pequeños, a nosotros le comprábamos sillitas, mesitas, se ponían ahí, nosotros poníamos a leer, ellos escuchaban y nosotros leer, y me sorprende, como Abby dice, yo también me sorprendí cuando la niña me salió con una poesía que ella misma la creó. Y yo dije, pero ¿cómo? Ella tenía 5 años y me creó una poesía. Y yo dije, pero ¿de dónde salió ese poema? Y nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Pero qué? Le leíamos mucho poema, pero ese poema era de ella. Y tenía su signo de admiración, y lo decía a sí mismo, lo dramatizaba y hacía ademanes y toda la cosa. Entonces yo creo que esa parte de la narración, la lectura sobre todo en voz alta a los niños, no importa que ellos estén pequeñitos, pero nosotros nos ponemos a leer, ellos escuchan, y luego eso sucede, porque es que, como la misma Charles Mason dice, ellos vienen con eso de que ya ellos saben aprender, ellos tienen esa capacidad de aprender, pero nosotros lo limitamos. Entonces, esa parte también que habla de la oración, de que cómo se forman y que forman el sujeto, no sé, esa hermana que hablaba también, yo también estudié, no solamente lengua española, sino educación. Entonces, no sé si ella después va a hablar no solamente del sujeto, sino que también está la otra parte de la oración. Usted sabe que las oraciones tienen, como ahí decía, varias partes. También está no solamente el sujeto, sino también, como decimos aquí, no sé cómo será por allá, el predicado. Y las otras oraciones que ella también las fue marcando allí. No sé, no hablamos mucho de ella, pero ella fue marcando algunas oraciones como de la del pasado, el presente, los verbos, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ella lo que no quiere es como que se embote el niño con tanta información, sino que se vaya de poquito, de achín, y que no nos entremos en el niño con todas las informaciones de una, sino que de a poco vamos a ir leyéndole, y luego entonces entramos a lo que es una oración, y de a poquito, porque entonces el niño no va a poder tener una codificación y no va a poder entender y no va a poder tener luego una lectura comprensiva, no va a poner eso que decía Anita en cuanto a lo que le estaba diciendo la hermana de la lógica, no va a tener nada de eso porque no comenzamos bien. Entonces yo creo que ella propone un buen comienzo con los niños, tener un buen comienzo para que luego ellos puedan entender. Eso pude, más o menos yo de todo lo que se habló ahí, entender. Muchas gracias, Jaimel. Mita. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sí, el tema está bien interesante. Pero básicamente, cuando Abigail habló ahorita, me recordó el testimonio de Nelly, ¿verdad? Realmente y literalmente busqué las notas. Y entonces, aportando un poco a eso, ¿verdad? Nelly, por la cuestión de la lectura de la lectura viva, ella pues mencionó que ya la nena, con relación a la composición, que era el paso después de la narración, que ya la nena prácticamente estaba ready. Yo lo tenía aquí, testimonio de Nelly, la composición, ya la niña estaba poniendo las cosas como era. Pero
tan pronto Melissa compartió esa duda, yo rapidito también la busqué por Google, cuál era como tal la intención de Charlotte, y me salió exactamente lo que dijo Marine, ¿verdad? Que básicamente, voy a leer esas notitas pues que conseguí en internet, que Charlotte Mason, su intención básicamente era para utilizarlo como una herramienta para el desarrollo intelectual y la disciplina mental de los niños. Decía que básicamente el estudio del latín era un ejercicio, como es un ejercicio intelectual riguroso, ayudaba a que los niños podían pensar con precisión, con paciencia y atención al detalle. También habló, aquí fue lo de Marinés, que ayudaba a entender mejor las raíces y la estructura y la gramática del inglés. Y eso ayudaba a una comprensión de vocabulario complejo. También decía que el estudio del latín en la metodología de Charlotte Mason podía ayudar posteriormente al aprendizaje de idiomas como francés, italiano y el español. También ayudaba a que el niño podía acceder a literatura y a historia de civilización occidental, ¿verdad? Promoviendo una educación amplia. Y aparte de eso, podía desarrollar el hábito de la perseverancia y el desarrollo como tal del carácter, utilizando el estudio del latín como lengua viva. Y ahí viene lo de los libros vivos. Pero también decía que esto se tenía que llevar a cabo cuando el niño tenía que alcanzar cierta madurez intelectual, que generalmente era del cuarto o quinto año de estudio. Y ahí es que entonces se podía como tal aprender no como un primer idioma, sino que funcionara como una herramienta para afinar su capacidad de razonamiento. Realmente muy interesante. Inclusive un punto de lo que compartió Anita del repaso, yo creo que eso tiene que ver mucho, no darle lecturas con lenguaje adaptado, sino lecturas inteligentes. Y pues eso también ayuda en este proceso, ¿verdad? Punto aparte de lo de la gramática, porque a veces a mí me pasa que cuando yo de momento uno se limita, es lamentable, a veces los miedos de uno, y a veces uno se limita, yo no le voy a dar esto, pero yo creo que no lo va a entender, o algo así, o déjame buscar un diccionario, y por lo menos a mí me pasa, no sé si, pero realmente hay que, en una ocasión también hay un video de educación viva, que a partir de una pregunta de Daina, de cómo trabajar con los niños de diferente edad, yo logré ver ese video, ya yo lo había visto, pero lo vi, y ella decía, mira, tú pones los panes y los peces, y después eso se multiplica con la ayuda del Señor. Uno de momento siembra la semillita, y yo creo que después el desarrollo, confiando en el Señor, sale. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermana. Perdón, Anita, solamente quería dar las gracias. Confirma un poco lo que me imaginaba igual. Y solamente quería agregar que lo que dijo Abby también, y que ahora Mirta también traía a colación el tema de que en realidad esto puede asustar mucho, pero en la medida que nuestros niños hayan sido expuestos a lecturas desde temprana edad y de variados temas y con lenguajes refinados o no tan básicos como son los libros para niños, que traen muchas oraciones muy cortas y muy simples. Después la asimilación de la gramática es mucho más fácil. Cuando yo hacía clases de esto y tenía que volver porque yo hacía clases a estudiantes más bien mayores, no a la básica llamamos aquí en Chile, sino que a la enseñanza media, que es como la secundaria, y tenía que enseñarle cosas gramaticales de la enseñanza básica, y decía, pero profe, nunca entendimos esto, no puedo entender esto. Yo siempre les decía, miren, en realidad la mejor manera en la que ustedes pueden aprender ortografía y gramática es leyendo, porque nuestro cerebro está preparado así, como que absorbe las cosas, las recuerda y las incorpora, y después de que uno ve muchas veces una palabra escrita, se acuerda cómo escribirla, ¿no? Y las justificaciones de pronto que hay detrás, de porque el latín esto era con F y después esto mutó y quedó con H, en realidad vienen a explicar más que a sentar la base. Así que está súper. Y lo otro que quería decir, lo olvidé. Si lo recuerdo, después lo digo. Gracias, Meli. María tenía levantada la mano.
está por ahí, ¿o no? Sí, nos fuimos un poquito igual del tema, pero con respecto a lo que habían preguntado por ahí, con respecto a lo de las oraciones, de que a veces el sujeto no está, como se llama, presente. Y yo lo busqué porque igual sé que también muchas veces las oraciones se dan así, que no está presente el sujeto, ¿ya? Y decía que si tiene un nombre, o sea, existe esa oración sin sujeto. Bueno, lo busqué en Google. Estoy tratando ahora de verlo de nuevo porque se me fue. Ay, no me deja entrar para decirlo exactamente como lo dice ahí. Espérenme un poquitito, por favor. Ya, decía así, las oraciones donde no hay sujeto, que no es ni explícito ni omitido, que es tácito, ya como lo llamaban, se llaman oraciones impersonales. Estas oraciones no tienen un sujeto léxico al que se le pueda atribuir la acción del verbo, utilizando verbos en tercera persona del singular, frecuentemente relacionados con fenómenos atmosféricos, por ejemplo, el verbo haber, o construcciones, con C. Decía que eran características y ejemplos de oraciones impersonales, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y el verbo haber y hacer. Verbos como llover, nevar, amanecer, tronar, decía, utilizando en tercera persona singular para existencia o tiempo. Hay comida, hace frío. Lo mismo que decía, creo, la hermana que preguntó recién, son verbos, como se llama, impersonales, como decía acá. Y verbos de tercera persona en plural, impersonal es eventual, cuando no se conoce quién realiza la acción. Por ejemplo, llaman a la puerta. Bueno, lo busqué yo porque igual me acordaba que sí había oraciones que no estaba el sujeto y así se llaman, oraciones impersonales. No sé si respondo un poquito a lo que ella preguntaba antes. Eso. Muchas gracias, María Inés. Nada más comentar respecto del tema de la gramática y cómo se aprende desde lo que hablamos, desde que aprendemos a hablar. Acá dice que es desde que aprendemos a leer, o fue lo que dijeron en el resumen, pero creo que se empieza a aprender desde que aprendemos a hablar. Y me acuerdo o sea, me vino a la memoria tengo una amiga que tiene por ahí frases en su hablar diario, digamos, que tienen mal ubicadas ¿cómo que se llaman? Las preposiciones. Y, por ejemplo, en vez de decir tengo esta ropa para lavar, dice tengo esta ropa de lavar. Y está mal hecho porque ella construyó su gramática desde lo que aprendió de su mamá. Y su mamá lo dice igual. No sé su mamá de dónde sacó que la ropa es de lavar en lugar ropa para lavar. Pero eso es como que me hizo entender cómo desde la palabra hablada, desde la conversación, desde que aprendemos a hablar, se va construyendo la gramática o la noción de gramática en nosotros, y ahí después podemos estudiarlo y darle nombre, pero lo vamos aprendiendo desde que aprendemos a hablar. Gracias, María Inés. ¿Alguien me puede ayudar con los mensajes? Es que no los puedo ver. Sí, Dania escribió. A ver. Dania, mi niño todavía tiene errores de orden al hablar en español. Por ejemplo, dice, un grande coche, porque piensa en inglés. Luego me veo corrigiéndolo y debe ser más paciente en que él poco a poco lo va a cambiar al escucharnos y después de leerle en español. Y eso es gramática viva, debo recordarme eso, como lo que hablaba María Inés. Y después puso,
Justo como dice Cintia, creo que esta primera definición de la oración es la base para el niño de la gramática. Ya después, cuando tenga edad, puede entender las otras variaciones, por decirlo de una forma. Ya, muchas gracias. Estamos en la hora para los avisos. Justo 9:55. Justo. Bueno, muchísimas gracias, Anita, por la dirección. Y a Dania, bueno, es muy temprano en su país, entonces están durmiendo sus pequeños, su marido, por eso ella, bueno, no pudo realizar en teoría la reunión, o sea, digamos en la práctica, pero sí en la teoría, porque hizo todo su trabajo de resumen y todo lo demás. Así que muchísimas gracias, Dania. Y bueno, a pesar que es muy tempranito allá en tu país, me alegro mucho de verte también, así que muchas gracias. Bueno, con respecto a lo último que quería agregar de la lectura, nosotros estamos leyendo el volumen 1, hay 6 volúmenes, por lo tanto, probablemente más adelante tengamos un detalle un poquito más completo de lo que tiene que ver con el latín, porque acá no lo menciona mucho, la verdad. De hecho, en una oración nomás creo que lo menciona. Entonces después quizás ya tengamos como un poquito más de información con respecto a eso. El volumen 1 está orientado idealmente para niños hasta los 9 años aproximadamente. De todas maneras, no significa que los que tenemos hijos más grandes igual no podamos sacar ideas, ¿cierto? Igual yo creo que Dios nos habla también por medio de todo lo que estamos aprendiendo, pero está enfocado a niños hasta los 9 años. Bien, y bueno, nos quedaría solamente inglés como último ramo, por decirlo de una manera. Y ya comenzamos con una parte que tiene que ver con la voluntad del niño y yo creo que va a estar muy, muy interesante también ese tema. Quería compartirles una actividad que podamos hacer así, es como bien rapidita, para las que estén atentas. Esta, no sé si pueden ver. ¿Sí? Bueno, este ejercicio me lo hicieron el otro día y a mí yo pensé varias cosas, la verdad. Me lo hicieron en una clase, de hecho es de mi profesora. Y quiero ver qué piensan ustedes también, qué me pueden decir con respecto a esto, qué análisis pueden sacar. La idea es la siguiente: en un cuadro se va a presentar muchos números desordenados. Ustedes lo que tienen que hacer es, con su vista, encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, así, y me dicen cuando terminemos hasta qué número llega. ¿Ya? ¿Te parece? Vamos a ver si se ve. Denme un segundo. Ya, vamos a hacerlo durante 30 segundos, ¿ok? ¿Se entendió? Va a haber un cuadro con números y ustedes con su vista van siguiendo el 1, el 2, el 3. No se pueden saltar. Tienen que hacerlo. Si no encuentran el número, hasta ahí nomás llegaron. ¿Ya? Voy a ponerlo. Ya. 1, 2, 3. Ya, hasta ahí llegamos. Si quieren pueden comentarme o escribir en el chat hasta qué número llegaron. ¿Sí? Me lo van diciendo así rapidito para que no se haga tan lento. 9, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. hasta el 6, hasta el que llegaron. 7. 7, Cintia. 10, 8... Ya, 11, 9,
10, 8. Hasta el 3 porque tuve que agrandar la pantalla, no veía los números. Ya, estaba complicado, ¿verdad? Yo llegué al 9, pero también tuve que dar vuelta a la pantalla y todo. Pucha. 5. Bueno, vamos otra vez 1 minuto, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Hasta qué número llegaron? ¿Pudieron avanzar un poquito más? Hasta el 9. 15. Hasta el 15. 20. Wow, avanzaron. Hasta el 15 yo. Bueno, yo creo que llegué como hasta el 7 y de ahí ya no encontré más número porque el 8 como que se me perdió. Así que las felicito las que llegaron más allá. Se me perdió 5 las 2 veces. Bueno, felicito a las que llegaron más allá, es genial, porque yo de verdad creo que llegué como hasta el 7 y de ahí ya no, me bloqueé, como que me bloqueé y no pude seguir avanzando. Así que Yo había encontrado el 8, el 9, pero faltaba el 7 y no lo podía encontrar. Claro. Hasta que lo encontré, ya lo tengo listo, hasta el 9 estamos. Eso como que nosotros a veces lo practicamos acá porque en la tele hay unos, bueno, en YouTube en realidad, hay algunos programas que te dicen, por ejemplo, ya identifica el triangulito y tenés que buscar. Nosotros a veces lo hacemos con mis nietos, entonces, ya está. Entonces es como más fácil porque yo ya tenía como esa idea. Lo malo es que yo, por ejemplo, acá tengo que agrandar la pantalla porque no me da toda la pantalla, entonces entre correr para un lado y correr para el otro. Pero a ver, sí es muy bueno ese ejercicio. sí, es verdad, o sea, bueno, idealmente las que tienen la pantalla grande es un poco más fácil, claramente las del teléfono más difícil, pero lo importante es que pudieran ver cómo es el hecho de buscarlo, ¿cierto? Si se les hace fácil o difícil. Escríbanme ustedes así, ¿qué les pareció? Si es un ejercicio súper fácil, más o menos, difícil. Por ejemplo, en mi caso yo me bloqueé, como les digo, no encontré un número y no puedes seguir si no encuentras el número que sigue, entonces hasta ahí no me llegaste. En mi caso, mi mente como que trató de buscarlo y como ya no lo encontró, se agotó, como que se cansó. Término medio, dice Marisa. Bien, muy bien, Marisa, en otro nivel. Bien. Bueno, yo en la segunda ocasión, yo creo que yo dije, voy a cambiar la estrategia, porque estaba como que así. Entonces en el segundo, pues ya me fui como que como que la imagen, la grande, la dividí en 4 y fui por columnita y ahí lo encontré, ¿ves? Entonces pues como que cambié un método la manera. diferente. Yo usé la memoria. Yo sabía ya dónde estaba, entonces ya sé dónde está el otro, tengo que buscar lo que me faltan. Muy bien, excelente. ¿Alguna le pasó que se bloqueó como yo? ¿O solo a mí me pasó? A mí me encantó, yo hice como la hermana que decía que la iba haciendo por columna y así yo iba como que a lo primero, como llegué hasta el 7, después yo dije, no, espérate, déjame ver por dónde fue que me quedé, déjame comenzar de nuevo, porque no puedo. Y ahí entonces seguí, pero después no, dije, no, déjame seguir, pero hice como la hermana, me tuve que pegar un poco de la pantalla y me quedé y no me despegué más hasta que no llegué hasta el 15, gracias a Dios. Me encantó, muy bueno. Me gusta el hecho de que buscaron igual cómo es la solución ahí, cómo hacerlo, la estrategia, tuvieron estrategia. Dania, estuvo a punto de bloquearme, no podía encontrar el 5. Ya, ok. Bueno, ahora vamos a hacer otro cuadro y me dicen qué tal le resulta. Por 30 segundos lo vamos a hacer.
Bueno, acá decía una reflexión, ¿cuál fue el último número que lograste localizar y qué dificultad tenía el ejercicio? Para algunas era más difícil que para otras, ¿cierto? Y vamos ahora con el siguiente cuadro. Ahora, ya. Lo mismo, tienen que buscar los números 1, 2, 3, así. Ya. Ok, me pueden también escribir hasta qué número llegaron. Yo hasta el 15 esta vez. Ya. 31. 19, 8, 13. Las que les costó, ¿estaban desde el computador o desde el celular? Yo estoy desde el celular y sí, me costó lo mismo que recién. O sea, correr la pantalla, mover la pantalla y ahí como tú no te concentras. Celular, ok. Las que estaban desde, por ejemplo, Marinés 31. Wow. ¿Estás desde el computador o desde el celu? Desde el celu, pero me di cuenta que en cada cuadrito hay un número en serie. Bien, vamos a hacerlo otra vez 30 segundos, ¿ya? 1, 2, 3. Ya, estábamos listas. ¿Cómo les fue? Subí hasta 13. Pero moviendo. Sí, me cuesta 41, más con el celular. 36, 44, 40. Definitivamente me falta ejercitar. Bien, yo les di solo 30 segundos. La primera vez que lo hicimos les di 30 segundos, después les di un minuto. Entonces la primera vez que lo hicimos, algunas llegaron a números muy bajitos en el primer ejercicio. Y ya en este segundo llegaron un poquito más. Cuénteme, ¿qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia de un ejercicio y otro? Y si le resultó más fácil o más difícil el primero o el segundo. Y que estaba seccionado, entonces uno podía ver en un solo golpe de vista todos los números de un cuadrito. Y fue más fácil identificar, bueno, además de paso que estaban ordenados, en cada cuadrito, eso es lo que vi como beneficioso, para que sean más fácil de encontrar, pero porque estaban como agrupados. Súper. Súper. Entonces, Lizzy, es verdad, Marines, jaja, ya. Las líneas dan más orden. En el segundo estaban más agrupados. Personalmente yo lo hice desde un computador. Si quieren después le mando la fotito y ustedes lo pueden ejercitar con alguien en su casa a ver qué tal les parece. Pero a mí me pareció muy difícil el primero, como les digo, me bloqueé. Y el segundo ya me pareció mucho más fácil y fue como rápido. En cambio el primero es como que estaba súper desordenado buscándolo. En cambio el segundo, por medio de las líneas, de las estructuras, se me hizo mucho más fácil poder encontrar los números. Bien. ¿Alguna reflexión que puedan sacar de este ejercicio? En base a su experiencia, quizás las que estaban en celular les complicó a ambos porque el celular es más difícil. Bueno, por ejemplo, en mi caso, es que hay que, como dice, mantener una estrategia. Pienso por lo que yo vi de los demás, ¿ya? Y como dice el dicho, más vale maña que fuerza. Entonces, más estrategia que otra cosa. Y eso. Súper, muchas gracias. Marines.
A lo que lo llevé, o sea, lo que me hizo pensar es que a veces tenemos como muchas cosas por hacer, y son como un mundo de cosas y nos bloqueamos, nos turbamos. A mí me pasa mucho, pero al estar como encuadrado en pequeños muchos, pequeños montoncitos, es como más fácil abordar cada cosa. Como si fuera que nos organizamos para hacer tareas en cierto orden, una cosa así, como que entiendo que puede ser menos abrumador abordar las cosas de a poco y con un orden que agarrar algo gigante y tumultuoso y querer ordenarlo de una sola vez. Súper genial. ¿Alguna más que quiera hacer algún comentario de lo que sintió o pensó con este ejercicio? Bien. Entonces, acá tiene una reflexión final. Dice, analicemos. Dice, ¿qué pasaría ahora si intentaras contar los números? ¿La tarea se haría más fácil? O sea, ¿fue más fácil en la segunda oportunidad que en la primera? Conclusiones. Como ves, tener un método, un sistema o una técnica nos facilita la vida. Incide en mantener la atención más tiempo, atrae la motivación para acabar una tarea y nos ayuda a terminarla de una forma más eficaz. Entonces, lo que nos hacía, esto son herramientas para poder aprender a estudiar. Ese es el ramo que nos están pasando. Entonces, en esto lo que nos estaba tratando de explicar el profesor es que tener un método, un sistema o una técnica para hacer las cosas nos va a facilitar la vida. O sea, en realidad eso es lo que nos está demostrando. Que cuando está, como veíamos en la primera imagen, todos los números súper desordenados, poder nosotros ordenarlos y ir encontrando como la forma de seguir una secuencia se hace complicado. Y muchas veces llegamos a un punto donde no vemos avance y pasa lo que me pasó a mí, que es que nos bloqueamos o nos desmotivamos. O, ya no pude, no, listo, lo dejo ahí, no quiero seguir adelante. Entonces, cuando vemos la segunda imagen que tiene una estructura, los números bien cuadrados, un poco más ordenados, al menos a mí personalmente me resultó mucho más fácil seguir la secuencia, no me bloqueé y pude avanzar mucho más. Personalmente reflexiono en esto y digo, en nuestra vida diaria, en todas las cosas que tenemos que hacer, la alimentación de nuestros hijos, de nuestra casa, el orden de nuestra casa, nuestro sueño, nuestra lectura, nuestro compromiso con el Señor, ¿cierto? En hábitos, en todo lo que tengamos que hacer, si lo hacemos así como al azar, al lote, desordenado, intuyendo solamente y vivimos de esa manera, probablemente pueda ser un poco más abrumador, avancemos más lento, nos bloqueemos, nos desmotivemos, no podamos seguir adelante muchas veces. En cambio, si tenemos un sistema, un método, una estructura, probablemente nos facilite mucho más las cosas. En este caso, la metodología de Charlotte Mason es una metodología, ¿cierto?, que nos va mostrando como paso a paso, nos va guiando, y esto ya es una gran ayuda, requiere de estudio claramente, es una gran ayuda para nuestras vidas, para nuestras familias, y así también poder tener en nuestra casa, en nuestra rutina, en nuestro día a día, un sistema o un método nos facilita mucho más las cosas, nos permite seguir adelante, no nos bloquea y probablemente nos motive mucho más a cumplir, a llegar a esa meta que nos propusimos. Cada quien en su mente puede entender o poner esto en práctica de acuerdo a cómo también el Señor les haya hablado, ¿cierto? A través de un ejercicio tan simple. Puede llevarlo a la práctica. Ahí es nuestra tarea, nuestro trabajo, el cómo, ¿cierto? Pero claramente el hecho de tener un orden nos facilita mucho más las cosas y bueno, en un principio puede ser sacrificado, así como crear un hábito,
pero después con el tiempo se hacen las cosas más fáciles. Y bueno, Dios es un Dios de orden, yo creo que a Él le gusta muchísimo el orden. Así que pedirle mucha sabiduría nomás para que nosotros podamos poder aplicar ese orden en cada área de nuestras vidas poco a poco. ¿Alguna más que quiera hacer algún comentario con respecto a esto? Mari nos contaba el otro día en la lectura de matrimonios, era en esa, ¿cierto? Mari, ayer, antes de ayer, no sé, nos contaba una experiencia con respecto al orden. Sí, en el otro club de lectura. Si es que lo quieres comentar un poquito, no sé si puedes, así como rapidito. La verdad, no me acuerdo muy bien qué fue lo que compartí. Si me das un minuto... Ya, sí, velo. Yo por mientras te recuerdo un poco que era con respecto a tu mamá, a cómo había llevado las cosas y cómo tú habías copiado ese modelo y lo que eso generaba en ti y que Dios te había estado hablando con respecto al orden. Por mientras voy a ir proyectando el otro libro. Sí, ahí me acordé. Sí, que hablaba acerca de lo que... de como una cosa que yo en mí la veía como una virtud al principio, que era esta como capacidad de improvisar, de resolver problemas en la marcha, medio como viviendo la vida como si fuera una película de acción, que todo el tiempo van surgiendo problemas y todo el tiempo el protagonista va encontrando soluciones o salidas a esos problemas. Y la verdad es que yo me jactaba al principio de eso, de esa capacidad de poder resolver, de tener ideas rápidas o de tener una practicidad para ser flexible, para ir acomodando las cosas a la medida que se van desarrollando, pero ya siendo un poco más grande, ahora ya tengo más de 40, y siento cómo pesa justamente el vivir todo el tiempo en ese modo de supervivencia, de no tener como justamente un plan, tener las cosas como hemos aprendido en toda esta metodología de ya hacernos hábitos para que no tengamos que todo el tiempo estar tomando decisiones o todo el tiempo estar resolviendo problemas, sino que las cosas ya se hagan automáticamente porque nos hemos habituado a eso. Entonces, si bien se sobrevive con la improvisación, y algunos podemos ser más hábiles que otros para hacerlo, pero estar en modo supervivencia realmente es muy desgastante para la cabeza, para el cuerpo, y creo que incluso para las relaciones, para la relación dentro de la casa, de la familia, porque no damos una estructura, no tenemos una solidez para vivir, para sostener la vida misma, justamente porque no se sabe qué va a pasar. Y si bien de alguna forma está bueno esto de tener esta capacidad de flexibilidad, no está bueno vivir así. Después entendiendo todo el tema de lo que produce el cortisol en nosotros, que es esta hormona del estrés, que en realidad debería estar ahí el cortisol para funcionar en los momentos justamente de verdadero peligro, que nos hacen como estar en alerta y todo eso, pero el estar en esa condición todo el tiempo produce en nosotros justamente un estado de ansiedad y que termina siendo de enfermedad para nuestro cuerpo, nuestra mente, y creo que afecta también en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, en muchas cosas. De hecho, una de las cosas que a mí me pesan un montón es que al final en el día no tengo un tiempo
un tiempo con Dios realmente ordenado, un tiempo de decir, bueno, ahora me voy a tomar 1 hora, media hora o lo que fuera para estar meditando, para leer, para esperar escucharlo. Y no, porque siempre estoy resolviendo cosas que están sin resolver, porque no hay un hábito, un método que me ayude a ordenar eso. Así que, bueno, eso era lo que yo contaba. Mi mamá también, yo creo que su cerebro es de altas capacidades y ella resuelve un montón de cosas en su cabeza a la vez y todo el tiempo está haciendo cosas sin parar. Y así también involucra a todo el mundo que tiene alrededor para que resuelvan todo lo que ella está observando. Y bueno, creo que uno hace lo que aprende. Ahora creo que también si estamos entendiendo y aprendiendo otras cosas y viendo que es porque hemos pedido al Señor que nos guíe en cómo mejorar todo esto, creo que también es algo para prestar atención y para aprovechar y entender que el Señor está llamándonos a otra cosa y no a simplemente seguir con lo que siempre hemos hecho de esa manera. Muchísimas gracias, Mari, qué hermoso todo lo que cuentas y gracias por compartirnos también de tu intimidad, pero yo sé que es de mucha bendición para todas las que escuchamos el llevarnos a reflexionar sobre eso, no ponernos así como full carga, sino más bien decir, bueno, así son las cosas hoy, Señor, ayúdame, paso a pasito, como veíamos con Charlotte Mason, de repente con una cosa a la vez que podamos cambiar de a poquito, yo siento que ya eso mejora y trae mucha bendición. Así que muchísimas gracias. Bueno, estaba ordenando el Drive, estaba haciendo algunos cambios, acomodándolo un poco al libro y creé una carpeta que dice... la parte que estamos viendo, que es la 5, que es lecciones como instrumento educativo. Entonces ahí puse el kindergarten, lectura, recitación, cada una de las mismas materias que vimos acá en el volumen 1 las ordené de esa manera. A medida que me estén mandando sus guías, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Las guías del volumen 1, el resumen del volumen 1, a las que le tocó dirigir, a medida que me lo estén mandando, ahí voy a ir agregando los libros, las actividades y demás. Así que eso les quería comentar. Voy a hacer la lectura del segundo libro, si alguna se tiene que retirar, no hay ningún problema por el tiempo. Capaz alcanzamos hasta las 10:30, un poquito más pasadito de ese horario. Entonces estamos en el capítulo que no te tapen los ojos. Vamos bien avanzados, vamos en la página 21 y voy a comenzar. ¿Los has visto? Padres a los que le toman el pelo sus niños una y otra vez. Susie es un pequeño terror para los otros niños, jalando del cabello y empujando a los más pequeños, pero su madre entra en escena justamente cuando un niño la empuja. Susie cae dramáticamente al suelo. Su madre, desinformada, corre al rescate de su pobre hija víctima y declara al niño que es un matón. A Tommy le asignan limpiar el baño, por lo que cierra la puerta, abre el agua y dibuja diseños en el espejo humeante. Después de un tiempo suficiente, moja la esponja, cierra el agua y vuelve a guardar los productos de limpieza en el armario. Él está contando con el hecho de que su madre siempre revisa la esponja y no el inodoro sucio. El término guiño existe desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVI, guiñar el ojo significaba cerrar los ojos con firmeza, y no el rápido abrir y cerrar que pensamos hoy en día. Guiñar el ojo significa tener los ojos cerrados o cubiertos por la capucha. En sentido figurado, hoy en día significa cegar a alguien de los hechos. Charlotte advirtió: una madre o un padre a los que se le puede engañar es una persona fácil de tener en cuenta, incluso para el mejor de los niños.
porque los niños siempre están jugando a un juego, a mitad de azar, mitad de habilidad. Están probando hasta dónde pueden llegar. Puede que sus hijos nunca hayan intentado engañarle, pero la mayoría de los niños lo convierten en un pasatiempo en algún momento. Charlotte no nos estaba diciendo que observáramos a nuestros hijos con recelo y que nunca confiáramos en ellos. Más bien, a su manera equilibrada, nos estaba animando a ser realistas en nuestra confianza. Recuerde, en la página 20 hablamos sobre tener confiabilidad en los niños. Bueno, hay una diferencia entre tener confianza y ser ingenuo, y nuestros hijos pueden notar esa diferencia con los ojos cerrados. Como dijo Charlotte, la madre que no está a la altura de los niños está a su merced. ¿Cómo sabe si le están engañando? Podría empezar por preguntarle a su esposo, un pariente cercano o un amigo de toda la vida. Cualquiera que pase mucho tiempo con usted y sus hijos debe ser capaz de arrojar algo de luz sobre el tema. Si no pueden pensar en cualquier cosa que hayan notado, sea agradecida y continúe con confianza. Sin embargo, si ellos mencionan con validación un área en el que tal vez le estén timando, considera en oración lo que dijeron y tome medidas para captar esa mentira y exponerla. Para un niño que va a través de la infancia engañando con éxito a los que tienen autoridad, crecerá para engañarse a sí mismo. Inactividad magistral, lo que es omnisciente al menos parece ser que todo lo sabe, y lo que no es ser engañado. Ser la esfinge. Recientemente, una niña fuera de la ciudad vino a visitarnos a nuestra casa. Pronto desapareció en la sala de juguete con mis 2 hijas más pequeñas. Como no conocía muy bien a esta niña, decidí pasar un rato en la sala de juguetes yo misma. Me dirigí tranquilamente al ordenador del rincón y me mantuve ocupada, pero todo el tiempo con un ojo y un oído atento a lo que ocurría. Pronto la niña sugirió jugar a algo que no era apropiado. Mis oídos reaccionaron, pero me quedé en el fondo para escuchar cómo mi niña respondería. Ella declinó cortésmente la invitación a jugar de esa manera. La niña que visitaba, sin embargo, persistió preguntando repetidamente y de varias maneras. Mi hija continuó declinando cortésmente y pronto salió de la habitación para hacer otras cosas. Así que la niña visitante fue donde mi hija menor y repitió la invitación a ella. Fue entonces cuando entré. Sabía que mi hija menor no tenía las habilidades de comunicación para comprender lo que estaba siendo sugerido. Y yo sabía que el juego sugerido la molestaría si se llevaba a cabo. Dije tranquilamente con una voz tranquila pero firme: no creo que sea la mejor forma de jugar. ¿Por qué no piensan en algo más para jugar, por favor? Acaba de leer un ejemplo de lo que significa ser la esfinge. Charlotte lo describió así: ella debe ver sin mirar, saber sin decirlo, estar siempre alerta, pero nunca, obviamente, con inquietud. Verá, la inactividad magistral no significa que solo atendamos alegremente nuestros asuntos, ajenos a lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Al contrario, somos muy conscientes de lo que está sucediendo, simplemente no lo mostramos. Inactividad magistral significa saber cuándo intervenir y cuándo esperar a entrar en bastidores, por la señal. Entonces, ¿por qué llamo a este tipo de actitud ser la esfinge? Porque eso es con lo que Charlotte lo comparó. La actitud de ojos abiertos debe ser como una esfinge en su reposo. A los niños les parece que simplemente estamos sentados en la misma habitación, pero todo el tiempo estamos mirando y escuchando, en alerta mientras reposamos tranquilamente. Esa es la esfinge. Es mucho más fácil ser el agotado, frenético, quisquilloso visitante que no está seguro de si hace las cosas bien, pero habla constantemente, tratando de dirigir a todos los demás. La esfinge tiene aire de autoridad. El visitante tiene un aire de incertidumbre.
La esfinge permanece en segundo plano hasta que se necesite. El visitante se equivoca en el primer plano y se convierte en una molestia. Sea la esfinge. Lo que es actividad magistral, inactividad magistral. En alerta siempre, pero no obviamente, actitud de ojos abiertos parecida a una esfinge. Lo que no es, quisquilloso. Más citas de Charlotte Mason en Crianza de los hijos. Es fácil orientar las tendencias de un niño, es angustiosamente difícil alterar el conjunto del carácter de un hombre. Cada cualidad tiene su defecto, cada defecto tiene su cualidad. Examina a vuestro hijo, tiene cualidades, es generoso, procurad que el adorable muchachito que daría su alma no sea también temerario, impetuoso, obstinado, apasionado. Una madre o un padre a los que se puede engañar es una persona con la que es fácil contar incluso en la mente del mejor de los niños. Feliz es el hogar que tiene pocas reglas y en el que a mamá no le gusta esto y a papá desea esto otro. Todo es una limitación. La madre o el maestro no pueden dar a los niños una herencia mejor que la sensación constante de estar gobernados y rodeados por la ley. Corresponde a los padres del niño establecer para el futuro hombre sus formas de pensar, de comportarse, de sentir, de actuar, su disposición, su talento particular y la manera de las cosas sobre las que correrán sus pensamientos. Solo en el hogar se puede formar a los niños en el temperamento caballeresco de sumisión orgullosa y obediencia digna. Sabemos que formar en su hijo hábitos correctos de pensamiento y comportamiento es el principal deber de los padres. Creemos que el siguiente deber de los padres es alimentar diariamente al niño con ideas amorosas, correctas y nobles. Bien, hasta acá concluimos la lectura. Lo que yo puedo ver inicialmente es que habla sobre aquellos niños que mienten fácilmente y que seguramente la madre no lo ve, o aquellos niños que a lo mejor intentan salirse con la suya y la madre no lo ve. Entonces nos da un ejemplo de poder preguntarle a algún familiar que esté cercano, a nuestro esposo, no sé, los abuelos de repente capaz de los niños, el poder consultarles cómo ven nuestra relación con ellos. Si ven que constantemente a lo mejor nos manipula o intenta conseguir lo que ellos quieren o nos miente o nos engañan los niños, quizás alguien cercano lo pueda ver. Esto es no para estar desconfiando constantemente de nuestros hijos, sino más bien para poder estar atentas que si ellos están mintiendo constantemente, nosotros poder corregir esa actitud y estar presentes también en tratar de estar presentes en las relaciones que tienen los niños con otros niños, donde a veces vemos a nuestros hijos como la víctima, pero no vemos el cuadro completo. Capaz nuestro hijo es el matón, digamos, y los otros niños son la víctima. Entonces habla de ser realista, de ser consciente y objetivos, y no ponernos solo en el papel de madre defensora y que nuestros hijos son una víctima. Eso pasa mucho hoy día en los colegios, que los profesores a veces le llaman la atención a los niños y los padres, en vez de tomar la postura de a ver qué estás haciendo, realmente lo estás haciendo mal, los defienden. Y hoy en día los padres se van contra muchas veces los profesores porque sus hijos son las víctimas. Y a veces no es así, a veces los hijos engañan también y mienten. Y en la segunda parte hablaba sobre ser la esfinge, sobre ser observadora de las situaciones y no estar así quisquillosa, metida en todo, ¿cierto? Pero sí estar observando las situaciones para también poder detectar quizás algunos peligros en torno a las relaciones de los niños, sobre todo cuando juegan. A veces hay niños que presentan juegos que no son muy convenientes. ¿Mari? Se me fue lo que iba a decir. Respecto a la primera parte, me acuerdo que hace un tiempo escuché
a la esposa de Paul Washer, no me acuerdo su nombre, pero ella hablaba acerca de justamente de esta naturaleza que tenemos todos, pero que en los niños es clara el tema de la necedad y la concupiscencia que hay en sus corazones. Entonces ella hablaba justamente de esto, de no creer que nuestros hijos son los más santos, los más buenos, sino ser conscientes de que su naturaleza es una naturaleza caída y que probablemente cuando se junten con otros niños, es como que dan rienda suelta a esa naturaleza y como que se animan mutuamente a dar esa rienda suelta. Entonces, bueno, el estar atentos, justamente tener cuidado cuando, más que nada cuando los niños se relacionan, que es donde sale a la luz lo que hay adentro de sus corazones, estar atentos a ver cómo se comportan, qué hablan, qué piensan, qué hacen. Como dice en la segunda parte, no estar ahí de forma quisquillosa metiéndonos a cada rato, sino observando, pero no creyendo creyendo que ellos son el lado bueno de los niños, que los demás son los traviesos, los malos o los bravucones, sino estar atentas a que probablemente sean los nuestros así. Y cuando vengan con una queja acerca de nuestros hijos, creo yo que tenemos que detenernos, no salir a la defensa de ellos, sino, bueno, decirle a la persona que se está quejando o algo, bueno, lo voy a hablar con mi hijo, voy a ver qué pasó y abordarlo desde, primeramente, pidiendo explicaciones a nuestro hijo de qué fue lo que pasó, cómo vio él la situación y después exponiendo el por qué la otra persona se quejó. Pero justamente entendiendo esto, que ellos tienen una naturaleza caída y que su concupiscencia está ahí latente todo el tiempo. Entonces, estar atentos a eso de que no son unos santitos. Ellos todavía están en proceso de formación y si bien pueden ser niños tranquilos, niños buenos en comparación con otros, su corazón todavía está lejos del Señor realmente, porque no son maduros ni tan ejercitado el discernimiento. Entonces, creo yo que tenemos que tener eso claro primero que nada, porque es lo que dice la palabra, y no por eso menospreciarlo, no por eso pensar que no van a entender, no porque no es el punto, pero sí tener claro que pueden no ser lo que nosotros creemos que son. Así es, muchas gracias, Mari. Me gusta cómo va tocando como muchos puntos y estos en específico que habla sobre no tapar nuestros ojos, no cegarnos de repente a lo que es, a las cosas que son. ¿Cierto? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, la última parte me gustó que hablaba sobre poner en oración, si es que hay alguna inquietud, si es que hay algo que nos esté dando bien, ¿cierto? Ponerlo en oración para que el Señor nos pueda ayudar en esa situación. Y bueno, nos quedan 3 lecturas más, si Dios quiere, de este libro y lo terminamos. Así que tengan una linda semana, que Dios las bendiga. La próxima semana continuamos en Chile en el mismo horario, porque desde el 4 empezamos a las 8 de la mañana en Chile. Los demás países se mantienen. Bien, que Dios las bendiga y que tengan un lindo día. Nos vemos. Bendiciones.